presentar. Este es si mal no recuerdo, la octava sesión del seminario en su tercer ciclo. Hoy tenemos con nosotros a Dulos Camós, quien es miembro de escuela del Foro Psicoanalítico Barcelona, escritora y psicoanalista. Y bueno, uno eh, de los participantes fundamentales de este seminario, que dicho sea de paso está en su origen, pues, porque yo no sé si alguna vez lo he contado, pues acá, pues que hará, no sé, ya 2 años y medio, ya no sé cuánto, 3 años. Por ciertas circunstancias, pues me encontré de repente en la calle, por decirlo así, epistémicamente, y me recuerdo en la Avenida Gaudí de Barcelona. Aquí hay alguien que conozca Barcelona, Carmen Mesa solamente, creo. Ay, Jesús, ¿tú Eh, conoces Barcelona? Jesús Caldera también. También. Somos del mismo foro. Hola Jesús. Sí, Hola, ¿qué tal, claro, sí, Carmen? sí, sí. Hola Sí, Jesús. sí, pero tenía la duda de si ¿Qué tal? Jesús estaba en otra ciudad, pero no, No, fue no, alguien más aquí. que presentó en el FOE, que está en otra ciudad, hizo una presentación que me la recuerdo muy bien. Y bueno, yo le dije a Dulos, tengo que inventar algo, tengo que hacer algo. Igualmente le conté a Jorge Escobar, tengo que hacer algo. Y es interesante porque, bueno, para mí eso es como la palabra empeñada. Yo decirle a alguien que voy a hacer algo, tengo que hacerlo. Puede haber otras razones, pero el yo decir tengo que hacerlo a alguien que para mí sea importante se convierte en un compromiso de vida. Entonces, por eso digo que Dulos está en el origen mismo de este seminario. Bueno, entonces, sin más preámbulos, los dejo con Dulos Camón, quien nos va a hablar. El título que le colocamos es Em, que se me olvidó con tanto leer sobre Dustin, se me olvidó la cosa literaria, la La cosa cosa. literaria, que Dulós me corrigió porque la había puesto en minúscula y me regañó, tienes que ponerlo en No, mayúscula. claro, es que si no era otra cosa. Claro, pero bueno, mujer, No, ¿sabe no, cómo sí, es? sí. Bueno, Bueno, le puse adelante. entre paréntesis el amor y la escritura porque había trabajado algo hace tiempo y había puesto el amor y la escritura. Por tanto, la cosa literaria y paréntesis, el amor y la escritura. Bien. El trabajo que presento está basado en el libro Ese amor de Ian Andrea, publicado en España por Editorial Tusquets en el año 2000. Una narración del autor sobre su relación con Marguerite Duras, cuya vida y obra, de la autora, marcaron grandemente la literatura del siglo XX, francés y de más allá. Impetuosa, iracunda, narcisista, dulce, genial y por encima de todo escritora. Nada más, como ella dice. Escribió 40 novelas o más, 12 obras de teatro, fue guionista y directora de cine. Entre sus obras, y empiezo por la que trabajó Lacan, que está en los escritos, El arrebatamiento de Lol V. Stein, Hiroshima Mon Amour, de esta fue guionista, se hizo una película, Alain Resnais la hizo. El vicecónsul, otra obra, India Song, El amante, y este hay que subrayar, tuvo el premio Goncourt, y en este momento, 1984, se vendieron 3 millones de ejemplares, traducido a 40 idiomas. Otra obra es Escribir. Para mí esta, hace mucho tiempo, cuando la leí, es la que más me llegó, aparte del psicoanálisis. Otra obra, Moderato Contabile, etcétera.
En este El amante, que por cierto, hace muchos años lo dimos en el instituto, en las clases de literatura, en él habla, Marguerite Duras habla de la locura de su madre, desde siempre, dice, la muerte de su hermano a manos del hermano mayor, del cuerpo del amante chino que no ha podido olvidar, dice, podía ver su cuerpo, no el mío. Lo dirá 20 años después de haber publicado El amante. Los temas, amor, incesto, locura, muerte, cuerpo, etc. Y el retorno, como dice Lacan, y el retorno a ese lugar imposible. Esto lo dirá a raíz de la obra citada antes. Sus obras suscitan el interés no solo del público, sino también de diversos campos, entre ellos, como acabo de decir, el psicoanálisis por parte de Lacan. ¿Qué encontró Lacan en Marguerite Duras? Hablaré algo de ello al final del texto, después de ver algunos puntos clave de la relación entre Marguerite Duras y Ana Andrea. Ante todo, me interesa ver lo que el texto pueda sugeriros. Punto 1. Lacan, respecto a los otros discursos y disciplinas de su época, recoge aquellos elementos, signos, que resuenan en su propia concepción estructural del psicoanálisis. Paradójicamente, la literatura permite a Lacan el avance del discurso analítico en su orientación hacia lo real, no sin lo imaginario y lo simbólico. Digo paradójicamente porque creo que no se le ha dado la importancia que tiene. Ejemplos. Desde su propio soneto, creo que tenía 27 años Lacan, desde este soneto en la revista Minotauro, en el cual también escribía James Joyce y Samuel Beckett y otros, al amor cortés, y me detengo aquí un momento porque es curioso que aún nunca lo había visto, que Lacan dice que el amor es el amor cortés. Y la última, de las últimas presentaciones de Colette Soler, el otro día en su curso, no se fijó, desde el amor cortés habló del amor hoy. Y ahora veo que hay algunos autores que hablan del amor cortés y las similitudes en cuanto al objeto femenino con nuestro mundo actual. Dejo de lado esto, ¿eh? Otro momento es Shakespeare con Hamlet. Todo un seminario sobre Hamlet por la cuestión del deseo. Después tiene el texto Littérature. Después está la famosa obra, estamos trabajando hace poco, creo que lo comenté, de Wedekind, El despertar de la primavera, donde la cuestión plantea la función paterna que me parece clave para los adolescentes hoy, hasta llegar a Joyce con la cuestión del decir enigma como síntoma. Por tanto, yo creo que la literatura permite a Lacan todo este eje, todo este recorrido hacia lo real. Otro punto, segundo, hagamos hablar a la cosa, dice Lacan en el Seminario 7. ¿Qué nos aporta ahí la literatura? Hoy me detengo, como he dicho, en este libro, Ese amor de Jan Andrea, el último amante de Marguerite Duras, ya que me dan pie a la pregunta por el amor, el deseo y el goce como nudo inatrapable de la cosa.
lo real excluido del sentido gozado. Y una pregunta que subyace mi trabajo, ¿qué nudo construyen ellos? Que he intentado trabajar. Lacan dice, hay reprimido, siempre, es irreductible. Elaborar el inconsciente, como se hace en el análisis, no es nada más que producir el agujero, que producir su agujero. Freud mismo dice, recuerdo nos lo indica. Esta orientación de Lacan a lo largo de su obra, el agujero en lo real, es clave para entender el psicoanálisis. En lo real no hay respuesta ni recurso. A lo real, hablamos, no le falta nada. No, a lo real no es ausencia. En el principio partimos de ahí, entonces, me parece, bueno, por lo menos me ayuda a entender. En el principio está el agujero. ¿Qué hay alrededor de él? Arte, lo primero, religión, ciencia, precedida por el saber precientífico. Hablaba Colette Soler hace poco de esto, que me parecía interesante. Y en el siglo XIX, Freud descubre el inconsciente y con él una manera inédita de cernir ese real. Otro punto. Jan Lemay se llamaba Jan Lemay y después veremos que será Jan Andrea con esta cuestión de Jan Lemay. Tenía 27 años cuando encontró a Marguerite Duras. La había visto por primera vez en Caen 5 años antes. Durante este tiempo le escribió casi cada día, sin obtener respuesta. Era estudiante de filosofía y, dice él mismo, de una timidez vaga. Hablaba muy poco. De esto se quejará Margaret Duras. Soy diestro e izquierdista, cerebral y físico, y estoy entre ambos, en un espacio y tiempo no resuelto. Fue después de haber leído de casualidad el primer libro de la autora que dejó a los filósofos y se hizo durasiano. Antes del libro ese amor, el autor solo había escrito sobre la desintoxicación alcohólica de la novelista y algunos poemas muy buenos, según Duras. Al cabo de 5 años dejó de escribirle y poco después Duras la invitó a su casa y nunca más se separaron. Ella tenía 63 años, o 60 dirá algún momento, creo. Ian es homosexual, dice la autora. Dice la autora en su libro La vida material. Dice, esta historia me ha sucedido a los 60 años. Es sin duda la cosa más inesperada de esta última parte de mi vida, la cosa más terrorífica, la cosa más importante. Todos los hombres son homosexuales, solo les falta saberlo. Bueno, Jan parecía saberlo, se ausentaba a menudo en busca de hombres jóvenes. Un calvario, a veces leyendo algunas cosas de Duras, para él. Bueno, las trifulcas que tenían eran también notorias en el barrio. Punto 4. Una nominación. Jan Andrea solo podía decir el nombre de la autora por escrito. Antes de verla, ya existía para él.
Se enamoró de un hombre, Duras. Ella le dará uno nuevo. Y Gian Andrea dice, todo puede comenzar, ya que me ha dado un nombre y está escrito en un libro. El bautizo tuvo lugar poco después de su encuentro, cuando se publicó, cuando su encuentro físico, cuando él fue, cuando se publicó el verano del 80 de la autora, dedicado a Gian Andrea, nombre con el cual será conocido desde entonces. Andrea es el nombre de pila de la madre de él. Ella también había eliminado su apellido paterno, que era Donadieu, todo junto, para adoptar el de Duras, nombre de un pueblo del departamento de Lot-et-Garonne. Aquí, no hace tantos días, repasando esto, vi en algún sitio que justamente el de Duras, de este departamento francés, también tiene algo que ver con el paterno. Por lo tanto, aquí hay algo que no he podido ir más allá. Bien, la autora le otorga, pues, una filiación materna. Me pregunto, ¿qué lugar ocupa este hecho en el intento de reescribir su propia historia, la de la autora, en relación con el enigma del deseo del otro materno? Es el objeto por excelencia, según declara a menudo la autora y recoge Jan. Dice en este libro, usted creía que su madre no la amaba. Usted no soporta no ser la preferida. Solo usted, la única, la que bastaría a la mujer a la cual usted ama más que nadie en el mundo, su madre. Aquí yo me preguntaba, ¿y para Jan? No, no he visto que hablara de la madre. Punto quinto. Palabra y vacío. Para Jan, para Jan Andreas, Duras intenta atrapar el silencio de antes de las palabras por medio de la escritura. No existiría nada, dice la autora, muchas veces, no existiría nada si no existieran las palabras. Una imagen al principio del libro surge de esta idea. En uno de sus paseos en coche, muy entrada la noche y bordeando el mar, ella le dice, Jan, mire, mire, se trataban de usted. Mire, mire, mire esta cosa negra, tan negra, escuche el ruido que no cesa, este movimiento inmóvil. Yo le llamo The Thing en mayúscula, la cosa en inglés. La masa de agua y la tierra en medio. Aquí me parece que podríamos ir a la cuestión del litoral, esta cuestión entre letra y goce, un encuentro litoral que no es frontera. En su obra Escribir lo dice de otra manera. El vacío es una desesperación sin nombre. Después me acordé de algo que había puesto en un libro mío y ahora veo que es de Jan André. No sabía de quién era y ahora lo encontré. Jan escribe que en un viaje al Japón, un escritor japonés le comentó que vacío y cielo en japonés son equivalentes. Punto siguiente. La cosa. La chose en Lacan es equivalente a la expresión alemana das Ding. En los estudios metapsicológicos de Freud encontramos la distinción entre
representaciones de cosas y representaciones de palabras. Die Sache, en alemán, he visto la pronunciación, se escribe die Sache y das Ding. Para Lacan, aunque son opuestas en el nivel simbólico, van juntas, como indica cosa en alemán. Entonces, die Sache es la representación de una cosa en el orden simbólico. Das Ding es la cosa en su muda realidad, la cosa en lo real, fuera del lenguaje, es decir, fuera del inconsciente, podríamos decir, estructurado como un lenguaje. Das Ding es el objeto del deseo, el objeto perdido que hay que volver a encontrar. El otro prehistórico, inolvidable, que, dicho de otra manera, el objeto prohibido del deseo incestuoso, la madre. De esta manera, creo que puede entenderse o se entiende que Das Ding anticipa la transición lacaniana hacia la localización del objeto A en el registro de lo real. Un momento de esta orientación, o un punto de esta orientación está presente en el seminario 15 sobre el acto analítico, cuando Lacan habla del estatuto lógico del objeto, que dice el en soi del objeto, el en sí. Un objeto que no tiene imagen ni significantes. No es un objeto de la percepción, no fenomenológico. Otro punto. Parejas transferenciales. Aquí sabemos que existen las transferencias. En él la cura y fuera de la cura. Y también me planteaba, podríamos quizá decir también en el grupo analítico y en la escuela. Eso sería otra cosa. En el caso que me ocupa, ¿qué busca Gian Andrea en Margaret Duras? Si la transferencia es amor al saber, el análisis, mi lectura es que para él se trata de un sujeto supuesto escribir. Aquí no sé por qué he puesto en busca de un nombre del padre. Lo dejo porque no me metí en esto, ¿no? Duras no sabe qué es escribir. No sabe quién escribe sus libros. De este no saber, vemos que la autora extrae una teoría y práctica de la creación literaria muy sólida, que Gian Andrea hace suya. Dice la autora, no hace falta pensar. Escribir no será nunca del orden de lo absoluto. Nunca se llega a Dios. El límite de la propia palabra es uno de los imposibles que nos define. Y no obstante, le dice a Ian, hace falta escribir, intentar esta humildad de todos los días, intentar encontrar la palabra. Aquí podíamos añadir nosotros del corsé imaginario, más allá del corsé imaginario de la publicación, como decía Roland Barthes. Roland Barthes es un autor del siglo XX francés muy conocido que tiene unas entrevistas que se han publicado con el nombre de El grano de voz, que me parecen muy interesantes. Habla del fascismo de la palabra, esto tantos años hace, y de otros, también del significante, etc. Y tiene
una definición del estilo, que lo puse en un libro, porque me pareció que una definición muy interesante. Para él el estilo es la dimensión vertical en que se hunde la mitología personal del autor, donde se instalan de una vez por todas los grandes temas verbales de su existencia. Me parece que esto daría pie, pero bien, paso. Entonces, dice, más allá de la publicación, como decía Roland Barthes, dice la autora Ayan, sea sencillo, no intente hacer literatura, escribir cosas falsas, sea auténtico, tal como yo lo retraté en El hombre atlántico, otra obra de Duras. En las palabras de Ian Andrea vemos el estilo de la autora, el valor que tenían para ella las palabras corrientes, como si en la repetición banal de la palabra uno pudiera llegar, son palabras de ella, uno pudiera llegar a la pura sonoridad de un sentido extinguido. Y dice la autora, es el intento de la escritura, esto. A la pura letra, diríamos nosotros, ¿no? Como marca primera inscrita en las personas. Bien, escriba, entonces le dice a Ian, escriba a partir de una historia concreta, una historia de amor, ¿por qué no? Ah, una historia de amor, la suya, que pasa por la creación, no sin destrucción. Este punto es amor y destrucción para llegar, ay, perdón, creación no sin destrucción. A veces se pone el ejemplo de Pessoa, que se destruyó él para mm, elaborar sus homónimos, ¿no? Entonces, creación no sin destrucción. Ahora bien, su objetivo es el mismo, el acto de creación. El oficio de escribir y el oficio de amar se encarnan en un vínculo que se hace y deshace deshace en cada momento. Un vínculo, dice él, que ella desea a cualquier precio y que de manera casi simultánea quiere destruir. Lo mismo que hace con las palabras. Busca la palabra, la encuentra, destruye la frase, busca otra, una puntuación. Para él no hay diferencia entre los libros que escriben y la historia que viven, poniendo en acto lo que decía Lu Andrea Salomé, nada de creación in absencia. De manera extrema en este caso, el amor, el desamor, la violencia, el abandono. Todo ello forma parte de la gestación de las obras, parecen necesarias para los dos. El deseo de uno pasa por el deseo del otro, quizá sea esto lo que dice el autor. Escribo no para liberarme de usted, no, al contrario, es para verme mejor a mí mismo, por verla mejor a usted, para ver la distancia que nos separa y no obstante estar juntos. Y acabo pronto, el otro punto, la palabra salvación del olvido. En 1998, Gian Andrea vuelve por primera vez al cementerio de Montparnasse. Duras hace 2 años que se murió. Se enfada, quita las flores secas de la tumba. ¿No sabe la gente que no debe tapar el nombre? De esta manera, entendemos, la historia continúa. Mientras él siga escribiendo su historia,
mientras no la olvide. Sí, lo creo, dice. La presencia se hace realidad cada vez que se pronuncie el nombre, cada vez que se lea. Después de la muerte de Duras en el 1996, Jan estuvo 2 años sin salir del estudio que ella le dejó, hasta que llamó a su madre y con su ayuda, la madre de él, y con su ayuda pudo acabar el libro, ese amor, que salió en 1999. Entonces la pregunta que subyace al trabajo, ¿qué nos aporta esta relación respecto al deseo en juego en la pareja? Tengo mi interpretación aproximada, claro, pero me gustaría primero ir al debate. Antes retomo la pregunta que después me di cuenta de la pregunta que hacía al principio. ¿Qué encontró Lacan en Duras? Para ello hay que leer el texto que he citado antes, un texto de Lacan de 1965, homenaje a Marguerite Duras por el arrobamiento de Lol V. Stein. Está en otros escritos, en la página 209-206. Lo escribió Lacan un año después de la publicación del libro. Y dice Lacan, aunque ella me hace escuchar que no sabe de dónde le viene LOL, la protagonista del libro, aunque yo pudiera entreverlo, hay que recordar con Freud que el artista siempre precede al psicoanalista. Este no tiene que hacerse el psicólogo allí donde el artista le abre camino. Que la práctica de la letra converja con el uso del inconsciente es lo único de lo que daré testimonio al rendirle homenaje. Y esto lo dice Lacan en el 65. Bien, entonces, hasta aquí es lo que mm, traigo del trabajo. Ok, bueno, muchas gracias, Tulos, por por este delicioso texto. Hola, Clara Cecilia. Bueno, antes de hacer algunos comentarios, eh, quería leer algunas cositas que busqué así pues en internet sobre esta relación entre Ian Andrea y Marguerite Duras, 38 años mayor que él. Am, a ver, estas son cositas sueltas que encontré y que pueden, digamos, servirnos un poquito de condimento, pues, para el debate. Convirtió su vida, ella convirtió la vida de él en un infierno de insultos, agresiones y vejaciones. Otro, especialmente su crueldad y capacidad de manipulación hacia su amante. Pues yo no sé si esto es verdad o mentira, simplemente lo traigo como condimento. Ahí no tiene por qué ser mentira, pues. Jan Andrea comparte con nosotros la angustia, los delirios, el sufrimiento. En este caso se refiere a los de Marguerite Duras, pero también la entereza y esa obstinación inquebrantable por escribir, única tabla de salvación para la escritora. Hay que decir, tú lo mencionaste un poquito de pasada, que cuando ellos se encontraron, no sé si precisamente en ese momento o poco después, ella entra en una cura de desintoxicación alcohólica que la estaba matando. Ya te sí. Y él escribe por 5 meses seguidos una especie de diario de ese acompañamiento que él le hace. Ian se sentía prisionero de su amante. La escritora le decía cómo tenía que vestir o qué tenía que comer.
Bueno, nada nuevo, pues, por esa parte. Dura adoraba a Jan, era un sueño para ella, pero la relación era tóxica como consecuencia del poder creativo. Esto me llamó la atención. No está desarrollado, pero me llamó la atención esa afirmación de que el poder creativo puede ser tóxico. Bueno, y por último, uno de los libros que ella escribió, que fue un homenaje a él, que creo que tú lo mencionaste, sí, seguro que sí, creo que se llamaba Jan Andrea Steiner, Sí, que era cambiándole por segunda vez el nombre, porque ya se lo había cambiado de Jan Andrea, de lo que él era, de, no me recuerdo, de Le a, a Jan Andrea, poniéndole el nombre de la madre. Pero aquí le puso un nombre de familia Steiner. mm. Que está en la novela, que está en la novela de la Love Stein también. Sí, sí, Jan Andrea Steiner. Bueno, el único Steiner que yo conseguí, que dije, bueno, ¿por qué se le ocurrió a Steiner? A lo mejor no tiene nada que ver, pero pues, lo busqué. Hubo un George Steiner, nacido en Francia, muerto en Inglaterra, creo, escritor políglota, traductor en francés, alemán, inglés, italiano, griego, latín y trilingüe perfecto porque fue criado en alemán, francés e inglés. Y se definió como una persona extraterritorial, que me hace pensar en algo que he leído para un trabajo que estoy preparando, que es la extraterritorialidad del psicoanálisis. Pero bueno, son cositas sueltas. Y voy a tu texto, Dulos. Mira, a ver, en la sección que llamas palabra y vacío, dices que para Jan Andrea, Dura intenta atrapar el silencio de antes de las palabras. Intenta atrapar el silencio de antes de las palabras. Ahí te voy a pedir pues que comentes, no todavía, te voy a hacer un par de comentarios más o notas, pues preguntas. Que comentes, pero a partir del hecho de que, fíjate bien, Dura intenta atrapar el silencio de antes de las palabras. Ahora, ella lo intenta atrapar en la letra, en el texto escrito, es decir, no en, en el lenguaje sonoro, que es incluso previo al lenguaje escrito, a la escritura, lo cual nos trae a la presentación anterior, nos lleva a la presentación anterior de Vicky Esteves, que tocamos un poco lateralmente ese tema. Sí, pues, ese hecho de que ella dice, intenta atrapar el silencio de antes de la palabra, pero lo intenta atrapar en el texto escrito. Eh, ok, voy un poco más adelante. Ajá, mira, en la sección parejas transferenciales, tú dices, ¿qué busca Yan Andrea en Marie Dura? Si la transferencia es amor al saber. Ok, bueno, lo cual, pues hay esa lectura de Lacan de que detrás de la transferencia está el sujeto supuesto saber. Sí, pues ahí está digamos, el cimiento principal. Yo creo que siempre hay, además, una cierta componente erótica en la transferencia. Bueno, en este caso que no se trata de una pareja analítica, se trata de una pareja de hecho, circunstancias excepcionales, 38 años de diferencia y él homosexual y ella lo convierte hasta cierto punto en heterosexual, le arrebata su sexualidad originaria, pues vamos a decir así. No del todo, pues no del todo, porque el No del todo, pero le arrebata algo de eso, pues. No sabemos mucho de eso, si tú quieres comentar lo que tú quieras de eso, pero el punto es ese, ¿no? De que en ese caso, esa pareja, que no es una pareja analítica, pues vamos a decir así, pues allí pues se evidencia que no era solamente amor al saber, era pues, para ambos, cada uno a su manera, pues había algo carnal.
Y como tercer punto por ahorita, más adelante puedo agregar otras cosas, pero por ahorita es esa cita que tú haces, donde Jan Andreas dice de Marguerite Duras, creo que la cita, es la cita de ella, tú me aclaras si no es así, no hace falta pensar. Escribir no será nunca del orden del absoluto, nunca se llega a Dios, etcétera. Pero ese no hace falta pensar, obviamente, que nos lleva al acto analítico. Mm, Obviamente que el escribir no es acto analítico. Entonces, claro, que nadie lo tenga que aclarar, pues. Pero es que es muy interesante eso de que para escribir, en cierto sentido, pues no haga falta pensar, bueno, esos serán los iluminados como Marguerite Duras, porque yo no escribo dos líneas, sino recontrapensándolo. Pero bueno, en fin, más allá de eso, pues, si tú puedes comentar eso, sobre todo también desde tu perspectiva, no solo de lectora de Marguerite Duras, sino de tú también escritora. Eso está interesante de que no haga falta pensar en algún sentido para escribir. Bueno, te dejo esos tres puntitos allí, Dulos. Yo, por lo que las cosas, lo que has comentado antes de sus de la déspota que era la Duras y etcétera, etcétera. El siglo XX en Francia, en todos sitios, era constante. Las peleas que tenían, etcétera. Pero todo esto, a mí, evidentemente, y a lo que interesa, o lo que nos interesaba a mucha gente, de la escritora y su relación, no solamente con Jan, porque lo que vivió esta escritora no he hablado de su primer marido, de un hijo muerto, etcétera, porque su historia es alucinante. Ella nació en Saigón, la actual Vietnam, creo, y entonces que era francesa en aquel momento. Y vivió con su madre hasta los 15 años y por tanto la locura de la madre, hay algo ahí que me parece, después lo he puesto en un sitio que me parecía, hay algo tremendo en ella, que me parece que sostiene esta búsqueda constante y que pasa la escritura. Entonces yo, estas cuestiones de que los dos se peleaban, la gente por la calle, etcétera, todo esto no interesaba, interesaba lo que ha supuesto Duras en el siglo XX francés y más allá. Esto para empezar. Y después, cuando tú dices de lo escrito, a mí me parece que justamente lo que le interesó a Lacan, y si no, podéis mirar este texto de los escritos, el homenaje que le hacen en el 65, es alucinante. Hace poco se ha trabajado, no sé dónde, se ha trabajado mucho esta obra, porque Lacan es tremendo ahí, lo que saca de esta obra de Duras. Yo no me metí porque me interesaba esto de hace tiempo, ¿no? Pero esta cuestión de la V, de la V Stein, la cuestión de la letra, la cita que hace, Lacan le interesó la locura de esta mujer, el terceto, esta cuestión de la escritura y esto que he dicho casi al principio, el retorno a este lugar imposible. Me parece fundamental. El retorno a este lugar. Y yo para mí, Duras en este caso, perdón, y con Diana Andrea, los dos, y sobre todo ella evidentemente, retorna a este punto inicial para mí. Habría que, ¿no? Esta cuestión de la madre, ¿no? Y además ella lo dice, etcétera, y las palabras de Diana Andrea. Por tanto, el escrito, sabemos que es un escrito en psicoanálisis. No, un escrito en literatura es imaginario, simbólico y real. Y lo que hace esta mujer es atrapar lo real. En todo caso, lo diré después de su escritura, etcétera. Por tanto, el escrito para nosotros, ¿qué es? ¿Cómo poder transmitir algo en función de la letra, de lo que bordea algo de lo real, inatrapable, ¿no? Y por tanto, por ejemplo, en el pase, ¿por qué en un momento dado aparece algo que no se sabe de dónde viene, no tiene sentido, etcétera? Por tanto, cuando dices el escrito,
creo que justamente el escrito, en este caso, iríamos quizá a la cuestión de la interpretación, lo que puede leerse, etcétera. Pero es la importancia de esta mujer en el siglo XX y por esto pienso que Lacan la citó y todo lo que llevó consigo es esta cuestión del escrito. Y después, no sé qué más, la tercera que era, Pedro. Déjame volver y ya te digo un segundito. No, el de no tener que pensar, el de que no hay Ah, que sí, pensar. es interesante en este caso, porque me parece, es curioso esto, no hay que pensar tanto en lo que uno va a escribir. Esto es verdad, porque cualquier cosa, un punto, puede darte una idea, pero sí que al escribir es muy, tampoco tengo tanta práctica, pero sí que pasa a menudo, porque en un momento dado aparece algo en el escrito que nunca no sabes que va a aparecer, ni lo has pensado, y por tanto aparece. Y a veces es algo que es interesante, que es del orden de una cierta goce, alegría, no lo sé. Ok, bueno, antes de de abrir el debate, vayan preparando sus manitas amarillas. Agrego solamente un comentario, o te pido pues ampliar algo que tú dices prácticamente al final, donde dices, ah, nos dice Lacan, aunque yo pudiera entreverlo, hay que recordar con Freud que el artista siempre precede al psicoanalista, este no tiene que hacerse al psicólogo. Lo leo rápido porque ahí no es donde está el punto. Allí donde el artista le abre camino. Entonces dice que la práctica de la letra converja con el uso del inconsciente. Que la práctica de la letra converja con el uso del inconsciente. Bueno, fíjate que ahí tenemos mm, un par de pares de ambigüedades interesantísimas. Porque, bueno, la práctica de la letra puede entenderse de diversas maneras. En primer lugar, lo podemos entender como la práctica de la escritura, del escritor, de la práctica de la letra. Pero en análisis lo podemos entender de una manera distinta, la práctica de la letra que está escrita, lo que pudiéramos decir, la letra de goce que está escrita en en el cuerpo pasado por el lenguaje del analizante. Entonces, en el análisis, en cierta forma, hay una práctica de la letra, Aunque- de escribir, de reescribir, bueno, entonces esa ambigüedad por una parte, pero en la segunda parte, converja con el uso del inconsciente, que también eh, eh, puede interpretarse de dos maneras. Segundito, por favor, momentito, por favor. Perdón. Ajá. Entonces, bueno, si quieres comentar un poco de esa práctica de la mesa. no, sí, Por culpa de Carmen, pues eso es culpa de Carmen, que tuve ese lapso de práctica de la mesa, la práctica de la letra, la práctica de la letra. Ajá. Solo aquí una cuestión, pensaba decirla después, pero ahora con lo que dices. A ver, el estilo de Duras habría que explicarlo bastante, pero para concretar, hay una marca original de su escritura que pasa por algunas cosas bastante visibles en su escritura, sobre todo en este libro Escribir. Para mí, es una variación infinita de un tema. Vuelve al tema de una manera u otra. Frases cortas,
A mí es lo primero de hace muchos años, punto y seguido, punto, frases muy cortas. Repetición de la palabra justa hasta, yo creo, hasta que intenta la extinción del sentido. Y retorno, lo que decía Lacan, a ese lugar imposible, etcétera. Hay un ejemplo, hay muchos ejemplos, pero un poco así al aire, hay un momento que dice, traduzco del francés, literal, en esta obra escribir. Dice, es, es curioso un escritor, es una contradicción, es un no sentido. Escribir es también no hablar. Escribir es callarse, es gritar sin ruido, es imposible, es lo opuesto al cine, lo opuesto al teatro y a otros espectáculos. Es lo opuesto a todas las lecturas. Es lo más difícil de todo. Es lo peor, porque un libro es lo desconocido, es la noche, lo cerrado. Y dice, cesa. Entonces, cuando ella repite todo esto, no es para mí es como decir, quiere ir hasta donde pueda. Y al final, no lo dice Lacan en algún momento, César, ¿cómo puedes atrapar, ¿no? Algo de un límite, que es lo que pasa en análisis, ¿no? ¿Cómo llegar a un límite? Y entonces, cuando ella ha dicho y lo que no es, ¿no? Al final, César. A mí me parece que, y esto es de hace mucho tiempo, entonces me parece que ahí sí que, bueno, esto no sé si Lacan ya estaba muerto o no, no me acuerdo. Pero bueno, es para ejemplificar un poco esta Bueno, cuestión del ok, estilo. gracias. Bueno, entre otras cosas, lo que nos dice, pues lo que comparte, estos últimos comentarios me hacen recordar dos cuadros, mm, obras de artes plásticas muy famosas que me vinieron, me regresaron a raíz de los acontecimientos en mi país, en donde el grito, esto que hablabas de, creo que dijiste, el grito sin palabras, creo que dijiste. Entonces está el grito de, ¿cómo se llama? El De grito Munch. de Munch, Mm, de Munch. Este es un cuadro impresionante, pero si uno se concentra en la boca, en esa boca abierta que profiere un grito silencioso, un grito mudo. Y la otra obra que me recuerda es el Saturno devorando a su hijo, de mm, Goya. mm. La pintura impresionante para mí, de un orden genial. Entonces, está la pintura en sí, pues No toda, me pues acuerdo horrorosa. tanto de esto. Pero si uno se concentra de nuevo en la boca, está esa boca horrorosa. En este caso no profiere un grito, sino que engulle, engulle un brazo ya cercenado de un hijo. Mm, Pues eso lo puse en Facebook sin decir nada, pues solamente una persona pues me comentó mm. que había captado de qué se trataba. Bien, entonces sin más palabras, bueno, antes de darle la palabra a Carmen y a Sebastián, saludo a Aline, que se unió ahorita, y a Karina Jiménez, que teníamos tiempísimo que no veíamos por acá. Lamentablemente entró un poquito tarde, quizás se perdió parte de tu presentación, pero seguramente que algo nos puede decir, pues Karina pues también es escritora y seguramente pues que ha sentido de manera muy especial tu presentación que se me hizo. Ay, está Karina. Encantado de verte de nuevo, encantados de verte de Qué nuevo, Karina. Bien. Ok, bueno, entonces adelante, Carmen. El micro, Carmen. Justo me estaba llamando mi nieto y lo he Ajá. atendido un momentito.
A ver, lo primero que se me ha ocurrido, que por esto he pedido la palabra, cuando tú, Pedro Pablo, decías que si este amor de pareja había algo de lo físico, mira, ahí yo he recordado el título de un libro de la Duras, que es justo Los ojos azules, pelo negro. Entonces ya ahí, ya en esa frase que describe a su amante, yo creo que ya está implícito que había algo con una carga erótica importantísima. Eso por un lado. Después, por otro, la locura de la madre. También Dulós, que conoce exhaustivamente la obra de esta mujer excepcional, como escritora, hay un dique contra el Pacífico, Mm, que justo da cuenta de esa locura que tenía la mujer de mantener la propiedad, bueno, que los tenía en la pobreza y los tenía muy mal, ¿no? Y además quería, porque he recordado, me ha parecido, o sea, tu texto, tu trabajo, bueno, de una poesía, o sea, muy evocativo para mí. O sea, gracias. te quería dar las gracias. Gracias a ti. Porque además yo recuerdo a, bueno, Lidia Gómez Muso, que fue profesora nuestra y Mm, que tenía, bueno, habíamos trabajado justo el arrebato de la LOL Stein, ¿no? Y contaba una anécdota que supongo que sí, que es cierta, ¿no? De Lacan, leyendo a la Duras como hasta las tantas de la madrugada, a las 4 o las 5 de la madrugada estaba leyendo y entonces, bueno, descolgó el teléfono y la llamó. ¿Eh? Y estuvieron hablando a altas horas. La Duras, decía Lidia Gómez, que la Duras encantada de que la llamara, ¿no? Y que finalmente lo que decía Lacan es que la Duras decía, sin haberlo leído a Lacan, lo que él explicaba, mm. que Duras había conseguido decir lo que él explicaba. Y bueno, yo recuerdo la impresión de los, bueno, de los primeros textos que leí de la Duras, que es que me quedé totalmente, bueno, puedo decir payá, o sea, que es un término muy castizo, pero, o sea, me dejó totalmente pensar, pero qué brutalidad, qué manera de escribir, cómo se hace esto, ¿no? O sea, unas frases cortas, bueno, es que te arrasa, te llega al alma, ¿no? Y te quería pedir, porque no lo encuentro, el texto de Lacan donde habla de la Duras. Solo esto para empezar, porque seguramente se me ocurrirán más cosas, pero os quería decir esto. A ver, No, ¿cuál es el que... este del homenaje Sí, es en los otros escritos, página 200 he dicho, sí, 200, esto lo he encontrado. Ahí lo he apuntado. 1965, homenaje a Marguerite Duras, página tal, pero lo que no tenía es lo de los otros escritos y yo lo estaba buscando en los escritos. 29216, página 209 a la 216. Ya, pero yo lo estaba buscando en los escritos uno, los escritos dos. Ah, Y ahí vale, pues, ahí no es. no, vale, vale. Supongo, no, es que apareció en una revista que no, creo que no la apunte. Ajá, Solo cuando dices esto, me acuerdo de Lidia Gómez, había trabajado en primer tiempo, los primeros tiempos con ella. sí, Me acuerdo cuando tú dices, solamente esto que me ha hecho gracia, cuando dices que cuando tú la leíste por primera vez o sí, como has dicho, te dejó para allá, o no sé qué has sí, dicho, ¿no? sí, para allá, para Ah, allá. sí, hay Todo algo seguido. de la escritura de los dos que parece una explosión central, sobre todo de la Duras, un momento de violencia que da paso al relato. Y Ujú, me ha sugerido esto, ¿no? sí. Como una explosión de ella, que esto es lo que le da esta orientación o este paso, mejor dicho, está bien, al relato. Ujú, ujú. Bueno, interesantísimo. Muchísimas gracias. Ok, ok. Bueno, antes de darle la palabra a Sebastián, comento que mientras
ahorita con lo que comentaba Carmen me hice recordar de que me dejó curioso de por qué eh, eh, mm, Marie Duras le escribió pues esa obra que llamó entonces Jean Andrea Steiner. Y entonces, pero lo acabo de relacionar más que con George Steiner, con el arrebato de Lord V. Steiner. Mm. Steiner, Sí, sí. esa es otra cosa. Y que el arrebato de Lord V. Stein, el personaje, fue un arrebato de locura, que no fue solamente un arrebato de celo, No, sino que no, Lord V. evidente. Stein habla de un enigma, abandono, pérdida y falta de identidad, una melancolía profunda y me hace recordar la locura de la madre. Mm. ¿Eh? Bueno, Sebastián Sánchez Segura, avanzada, no es paisa, sino del eje cafetero en México City. Tengan cuidado con él. Gracias, Pedro Pablo. Hola, Luz, ¿cómo estás? Bien. Eh, pues no, me quedé muy sorprendido porque Perdón, Sebastián, sin querer, no sé qué pasó aquí, ya va. Di de nuevo. ya Ah, estoy, sí, sí, ahí sí, sí. estoy. Que estoy muy sorprendido porque nuevamente veo cómo lo que logran hacer los artistas sin analizarse. Y es así como un poquito de, que, como, sí, sorprendente porque a uno le cuesta muchísimo alcanzar a hacer como una conclusión de ese tipo. Y me gustó mucho la frase que traías de el vacío es una desesperación sin nombre, que me parece que como que iba articulando lo que estabas trabajando y que a propósito de esto que encontraste en tus apuntes sobre el nombre del padre, se conectó mucho con lo que yo pienso justamente de la operación del nombre del padre, que es de alguna manera darle un nombre al deseo materno Mm. que no implica darle sentido, sino como poderlo localizar, ¿no? Como que ese vacío o ese agujero tenga una función psíquica, ¿no? Y que Freud la captaba por intermedio de los efectos sobre el cuerpo, con las fantasías de castración. Entonces, pues me pareció muy interesante eso y luego lo que dijiste del sujeto supuesto escribir, que implica justamente como tratar de encontrar las letras que den nombre a ese vacío, las letras que puedan circunscribirlo, atraparlo. Entonces sí que me pareció muy impresionante y me vuelve a llevar a lo que le había presentado yo aquí en este espacio también a propósito de la diferencia entre los verdaderos agujeros y los falsos agujeros con la topología. Y entonces, sí, tal vez esto que nos traías tendría como una forma de decir algo de eso sin la topología, pero con la literatura, Mm. ¿no? Entonces me pareció eh, buenísimo. Muchas gracias. Te agradezco esto que dices, es curioso, por esto el debate es importante, interesante. Esto que dices del nombre del padre, me parece que te agradezco porque me parece que justamente cuando yo puse esto y después no tenía en mente algo de esto. Sí, los dos en este caso, porque él no habla del padre, la Duras le da el nombre de la madre a Mm, Jan. Ella, ella de alguna manera mm, eh, rehúsa el nombre del padre, pero después he leído que Duras resulta que es de un departamento que tiene connotación con el padre. Hay ahí algo que me parece que hay algo de los dos, que hay algo de poder hacer algo con el agujero del nombre del padre. No, no, dicho así. Pero por esto me parece muy interesante y te agradezco lo que dices. Que es otro punto clave para poder entender la relación, la relación que tenían ellos dos. Por esto he dicho al principio qué nudo han construido. Y la pregunta
que he dicho al final. Y, Sí, por es como tanto, gracias, Sebastián. una relación que los martiriza, pero que nombra. Eso es muy interesante, a pesar de todo el sufrimiento del Ahí que habla Pedro está. Pablo. Y tantos años. Y por Ujú. tanto, ahí después vamos a ver algunas intervenciones, os diré un poco muy sucintamente lo que yo he pensado en relación a esto, o lo que he concluido, vaya, con todas las... Ok, ok. Bueno, antes de otro comentario, bueno, aprovecho de saludar también a Anabela Rodríguez, que hace tiempo que no la veíamos por acá, bienvenida. Y a María del Carmen, ya la habíamos saludado. Bueno, estamos esperando el comentario de Jorge, quien es un apasionado de la lectura, a ver qué nos dice de los vallenatos asociados acá con el análisis, un vínculo entre literatura, música y psicoanálisis. Mira, mientras se animan a otras preguntas, vuelvo a tu texto, Dulos, en cuestiones un poquito más laterales, pero ahí es que te pido que aclares un poco. Al principio tú hablas de temas amor, incesto, locura, muerte y cuerpo, y dice el retorno a ese lugar imposible. Tú lo comentas, pues que es una referencia de al Lacan. fraseo de Lacan, pero ¿podría explicar, extenderte un poco a qué te refieres a qué se refiere ese retorno, a Eh, cuál eh, lugar imposible? Esto lo dice Lacan respecto al homenaje a Duras por la cuestión del arrebatamiento, ravissement, de la Olvestein. Yo, en este caso, lo he puesto aquí porque me parece que volver al sitio del Olvestein, si lo leéis, es bastante claro cómo vuelve al lugar y por esto Lacan desarrolla lo que desarrolla. A mí me parece esta cuestión, Perdón, ¿tú lo vuelve a cuál lugar? ella, la LOL, allí donde ha vivido lo más real en fiestas y en un bar, en un restaurante, etcétera. ¿Eh? No, no, es que ahora en este momento no me acuerdo tanto del arrebatamiento. Perdón, intervengo solo un momentito para Sí, decir que fue justamente donde tuvo el trauma del abandono, que vale. fue con el baile que hizo el prometido con el que se iba a casar con otra señora mayor, Exactamente, ¿ves? que representa de alguna manera a su madre. Muy bien, por esto, ¿ves? Es importante, por esto he puesto interrogantes y después para el debate, ¿no? Es esto que me interesa, ¿no? O qué es lo que sirve el debate, para lo que sirve el debate. Entonces, con cuestión de la Duras, y ahora voy a decir lo que yo interpreto un poco, me parece que volver al lugar este primigenio es esta cuestión con relación al abandono materno. Hay algo en ella de dar vueltas, de volver al sitio, de intentar atrapar algo de este silencio de más allá de las palabras. ¿Cuál es? ¿Qué podríamos decir con relación al objeto primigenio, al objeto materno, en las circunstancias que ella vivió? Porque realmente sus obras es esta cuestión del amor, del odio, de la venganza, lo que has dicho al principio, en su relación con él, que era realmente dura, de Dios, puede ser. Entonces, a ver, mi interpretación, dicho fuera, en este caso, del análisis, porque desde un punto de vista más literario, me parece que en este caso el deseo del otro, el deseo de uno es el deseo del otro, pasa en ellos dos por la escritura, en un intento de atrapar este silencio de antes de las palabras, un acercarse, sobre todo Duras y después él, que realmente hizo algo similar, de otra manera distinta, una
un intento de acercarse al agujero que fue para ella el desamor maternal y que marcó su vida y obra como, y que repite tanto la autora, y que de ahí que tuviera tanto éxito en los medios, sobre todo cuando digo los medios, si veis una entrevista de un tal Pivot muy conocido en la televisión francesa, que hizo entrevistas a los grandes escritores, su entrevista con ella no tiene desperdicio. Por tanto, no sé, me parece que, porque yo hablaba, decía, ¿qué os parece vosotros? ¿Qué cuestión ahí, amor, deseo y goce? La lógica un poco que saco a través de este texto es lo que dice Lacan. El deseo no hay, no se puede acercar, no se puede atrapar, y no del todo, por el lado del significante, sino por el lado de lo real, por el lado de la cosa. Hay que encontrar el deseo en la cosa. Y entonces, ¿cómo es esta cuestión? Hablar del deseo sin hablar de goce. Me parece siempre que a veces, no siempre, pero muchas veces hay algo que se olvida toda esta última parte de la cuestión del goce. Y ahí es que planteo, ellos dos encontraron que lo que decías también, Sebastián, a pesar de todo, a pesar de sus, entre comillas, locuras de uno y otro, ¿por qué tantos años, 16 años juntos? ¿No? Y él hacía de chofer, escribía algunos, corregía, etcétera, etcétera, y también la ayudaba mucho cuando ella bebía, etcétera, y tenía estos arranques. Por tanto, ¿qué es lo que los unía? Y sigue siendo un interrogante, no podemos llegar a decir es esto, ¿no? Pero me parece que, no sé, transmite algo de esta mujer, por esto tuvo tanto éxito, entre comillas, el siglo XX y que Lacan, lo que he dicho al principio, porque Lacan es puñetero ahí. Las obras literarias le sirven para poder avanzar a medida de lo que él está descubriendo en su empresa, de alguna manera. Bueno, bueno, fíjate que interesante. Lamento no conocer más de la vida de Marguerite Duras, pero hay esa huella tan fuerte de la locura de la madre y del desamor, del desapego de la madre. Y entonces, bueno, la oscuridad, pues allí del deseo de la madre para ella. Pero que finalmente, y hay una debilidad grande de la figura paterna en su historia. Era pues un profesor, pues alguien oscuro, pues, pero la debilidad de la figura paterna era ahí grande. Y posiblemente en el caso de Jean, del amante homosexual también, había pues esa componente de la madre que ella enfatizó dándole una nominación por la vía de la madre, cosa que tú aclaraste, enfatizaste, pues. Bien. Y entonces, bueno, Hay, si me permites, hay un eh, interrogante que ajá, no, no sé, no me he metido y tal. Hay un interrogante cuando ella, de alguna manera, cambia su nombre, su apellido paterno, que es Donadieu. Donadieu, Donadieu. Entonces, no sé, podemos decir, esta mujer Dios, ¿quién era? ¿O qué es, cuál es el interrogante respecto a esto? Donadieu no es cualquier nombre, el apellido lo sabemos, ¿no? Donadieu, da a Dios. em, Aquí podríamos elucubrar y tal. Lo que pasa es que en un momento dices, ¿por qué Donadieu? Lo rehúsa, ¿no? ajá. Bueno, un segundito que voy. Bueno, pero anímense, no estén tan tímidos, anímense a hacer preguntas, comentarios. Sí, Ya va, que tenía otra cosa que había Karina. dejado. Karina se ha ido. Sí,
No, no me he ido, Dolores. No, no tenía, no se me ocurría nada que aportar, por eso no he dicho nada, pero conozco la obra de la Duraz, me gusta mucho. Y la primera impresión cuando yo la leí fue que estaba a inconsciente abierto, que escribía a inconsciente abierto, ¿no? Y luego encontré, leí el homenaje de Lacan a la Duraz y efectivamente eso es lo que viene a decir, el cómo ella habla directamente o escribe directamente como si se manifestara el inconsciente allí, ¿no? Y también he seguido su vida y, en fin, muy dramática la relación con la madre y con con uno de los hermanos, que era muy violento, ¿no? Mm, Y sí. no puedo decir más porque no he oído la primera parte de tu ponencia que la voy a ver en en el vídeo. Ok. Bueno, hay un punto que, a ver si me lo pueden aclarar. El agujero en lo real es algo que a mí me cuesta eh, precisarlo. A ver, si quieres comentar algo, porque el agujero en lo simbólico, pues uno lo ve clarito, pues. Pero el agujero en lo real, a ver, ¿qué puedes decir? O cualquiera, pues, que me pueden aportar en mi ignorancia. Lo más que en algún momento hace tiempo es un agujero negro. No hay, ahí no hay ausencia, no puedes decir qué es. Uno puede acercarse como límite. Pero por esto, esta cuestión de que no es ausencia, no existe. ¿Cómo pensar lo real? En todo caso, en análisis sí que se ve que hay algo que lleva a un límite, a un límite, pasando por la cura, ah, y puedes atrapar algo entre comillas, de la letra, porque la letra está entre el fonema, la palabra y toda una frase. Por tanto, ¿cómo? Lo que decía Colette cuando dice cómo autentificar un acto en el pase y tal. No vamos a animar a la gente a decir que ha encontrado la letra, que ha encontrado la letra de su síntoma, porque no es verdad. No puedes decir esta letra. Lo que pasa es que sí que hay signos o que se repiten o que algún fonema, etcétera, que algo se puede atrapar, pero no esta cuestión de lo real. Más allá, para cada cual hay un límite. Ah, Me parece que era una cuestión de Eric Loran, un trabajo con relación al objeto y también quizá al síntoma, es poder hacerse al límite, poder cada uno llegar a lo que considera un límite, no lo que considera, lo que vive como límite. Es esa. No es tan claro, pero hay algo que sí que dices hasta aquí. Y me parece que para cada cual puede ser una cosa u otra. Y más allá de esto, creo que hay este texto de Lacan, de la introducción al seminario 11 en inglés. Es ahí donde realmente hay un punto más allá del objeto, creo, con relación al síntoma. Lo incurable del síntoma pasa por lo real, lo que no se puede atrapar, lo que se repite, pero que ya es en análisis algo que, aunque evidente que la repetición más allá de un final existe, pero ya es otra cosa. No, es un tema, cuando dices la cuestión del agujero, por esto me va bien partir del principio es el agujero, y lo que hay es la vasija. ¿Qué hay? ¿Qué hay Habría que ver vacío y agujero, ¿eh? Es otro tema. Por tanto, tocas un tema, Pedro, que no es cualquiera, ¿eh? Es, Ujú, ujú, así es. Bueno, gracias. Ok, bueno, Jesús, aquí los que entran por primera vez tienen el compromiso de hacer una intervención, así que estás en deuda.
¿Quién? Este es, es broma, Jesús. Mm. Bienvenido, qué bueno que estás aquí, pues. Bienvenido cuando quieras. Sebastián, Sí, que esa pregunta que haces también me parece muy interesante y también es muy difícil porque finalmente el agujero en lo real no se puede captar en sí mismo, pues es como lo que pienso yo, sino como deducido lógicamente, como en el trayecto del análisis, lo que uno tiene como recurso es lo imaginario y lo simbólico, ¿no? Las palabras que uno usa y lo que hay ahí de fantasías y representaciones y demás. Y en la medida en que todas esas se muestran como engañosas, engañoso el nivel de la palabra, engañoso lo imaginario y lo insatisfactorio de eso, o sea, que la palabra no logra decir lo que uno quiere transmitir respecto al goce de uno, o que lo imaginario tampoco logra como generar la representación más adecuada, etcétera. Entonces, como que eso le permite a uno deducir que hay un agujero, que es como la Mm. condición de las otras formaciones, ¿no? De las formaciones simbólicas, de las imaginarias. Eh, y entonces es como lo que uno se esfuerza en decir todo el tiempo durante el análisis, ¿no? Sin que eso logre como representarse en tanto tal. Entonces, sí, como que ese agujero de lo real solo se lo puede deducir lógicamente, pero no se lo puede... Brar. mira, me captar. gusta Ajá. mucho tu comentario, Sebastián, porque me da, pues, según yo lo leo, según lo interpreto, me da una posibilidad de captar algo de ese agujero, en lo real, en la clínica. Ujú, En la propia clínica, quiero decir, en el propio caso o en la propia clínica. Pero en uno mismo uno puede percibir, pero yo lo percibo, pues, este, como una discontinuidad en lo real, en lo que yo percibo, en lo más íntimo, o sea, lo más remoto de mi real, yo percibo muy claramente una discontinuidad. Una discontinuidad y en esa discontinuidad implica agujeros. Y ahí va un poco pues a esa deducción lógica de la que tú hablas. ujú, Y en los analizantes, los que tienen más años, más recorrido más avanzado, bueno, no necesariamente años, a veces se puede tener muchos años y no tanto recorrido, percibo algo así, que hay una descontinuidad. Bueno, esto nos ha llevado pues a un punto interesante esto. Dicho sea de paso, bueno, la cabeza aquí también tengo una discontinuidad, pero eso es porque las neuronas ya me fallan. Pero cuando Dulos hablaba de un poco de las características del estilo de Marguerite, que llevaba, no me recuerdo la palabra, Dulos, ayúdame, que tú hablabas de que ella llevaba, no era el absurdo, destruir el sentido, no me recuerdo. Lo que pasa es que Creación, me recordé, destrucción. Creación, destrucción. destrucción, ajá, y Creación, que, destrucción. sí, sí, sí. Y que claro, me llevó pues a pensar en quién fue el gran artífice en ese estilo en cuanto a la destrucción del lenguaje, que fue Joyce. Mm, A mm. destruir completamente, se empeñó en escribir un libro donde no decía absolutamente nada, y entonces tiene a decenas de miles de seguidores buscando, diciendo qué fue lo que quiso decir Joyce, que precisamente se empeñó y logró no decir nada. Pues su empeño era ese, lograr no decir nada. Somos como nosotros los lacanianos que nos empeñamos en encontrarle sentido a todo lo que dice Lacan. Bien, Estaba pensando claro. Ajá, en este momento me venía esta cuestión de Duras muchos años antes y Joyce, porque de alguna manera podemos, o lo he pensado así, me ha venido así, esta cuestión de cómo esta destrucción del lenguaje, ¿no? Que ella habla y Anne habla, y cómo Lacan hace esto. Y después encuentra Joyce, estos signos de esto Lacan que sí, de alguna manera recoge de su época, de las disciplinas, de lo que ha leído, lo que les sirve para poder llegar hasta donde quiere llegar, que es la cuestión de lo real y la cuestión del goce. Por tanto, esta destrucción me parece que está presente también en el escritor. interesante.
Carmen Mesa. Sí, a ver, yo un par de preguntas. Yo tengo dificultades con la cuestión de los agujeros, entonces Sebastián hizo una intervención magnífica al respecto de los agujeros. Pero entonces ahora, la cuestión del agujero en lo real. Yo he oído y me ha parecido bien lo que oía, que a lo real no le falta nada. O sea, no hay, no hay donde buscar porque es lo real. Entonces, si alguien, por favor, tiene alguna pequeña viñeta clínica, si es ahí donde se puede deducir, donde se pueda, pues esto, deducir ese agujero en lo real del que habláis, ¿eh? Eso es una pregunta, ¿eh? Porque es una dificultad que tengo. Y después también bueno, otra pregunta que es que me gustaría que Dolors, aparte de que al final nos muestres, nos hables de esa idea que tienes sobre la pareja de Duras con el Andrea. ¿Qué es ese, el retorno al lugar imposible? Porque he recordado que lo que la Gómez Musso decía, que Lacan decía sobre la Duras, era que Duras escribe, explica lo que él enseña. Entonces, en esa relación bueno, con el inconsciente. Por último, una opinión. A mí me parece que Joyce y Duras, yo los encuentro radicalmente diferentes. Lo pensaré para poder explicarlo, pero así, a bote pronto, o sea, no tienen nada que ver el uno con el otro. Mm, hacen cosas espectaculares con el lenguaje, pero no les veo el nexo, el punto de que se pueda comparar. Aparte de que evidentemente Lacan pues se ocupó de los dos. Bueno, a ver, ¿a alguien se le ocurre esto del agujero en lo real? ¿Alguna pequeña punto de luz en el Bueno, agujero? te dejamos esa tarea para la próxima sesión, Susana. Vale. No, nada, un poco lo de Carmen, qué sé yo, porque el otro día estaba leyendo que es un agujero de Shekman, por ahí alguien lo vio, ¿no? Que tiene esa capacidad tan de poder transmitir eso tan complejo y poderlo pensar, como dice Sebastián, eh, desde la lógica, no es posible de atrapar si no es vía la lógica. Y entonces acá justo agarré las dos gomitas para pensar lo imaginario y lo simbólico, que esto no hace nudo. Y Ujú. al no hacer nudo, para que haya nudo, es necesario eso real, que es una recta que pasa y que esta recta, lógicamente, en el infinito se une. A ver, espérenme. Y es ahí donde está lo que podemos ver como el nudo Borromeo, Mm, pero es en términos lógicos. Ahora, ¿qué agujero de lo real? Yo entiendo que lo real es esto, lo que da lugar a ese agujero está dado por el entramado entre el imaginario, el simbólico y esto en términos lógicos, ¿se entiende? ujú. Sí. Sebastián, seguramente vos podés aportar. Bueno, yo creo, Es lo que ajá, entendí. sí, Me parece muy interesante lo que dices, porque esta mm, cuestión de, ahora, con relación mm, antes a lo que decía Carmen, este volver al lugar de lo imposible, o algo, ¿no? Creo que has dicho, Carmen. Hay una cuestión muy sencilla de Freud
que la gente fuera del análisis lo entiende, es por qué la gente vuelve a repetir lo que le hace sufrir. Ujú, Y una vez y otra con distintas relaciones. Entonces hay algo ahí que va más allá de esto. Una cosa es que desde lo imaginario y lo simbólico podemos atrapar, podemos anudar, entre comillas. Sin lo real no se puede anudar esta cuestión ujú, que va más allá, porque ujú, una cosa es lo simbólico de lo real y otra cosa es lo real. De ujú, ahí que los ujú, tres, me parece, ¿no? Que los ujú, tres anillos, ujú, imaginario, simbólico y real, después hay otro real que anuda los ujú. tres. Y es Claro. ahí donde esta cuestión me parece que lo real se complica. Se complica o que hay un paso entre lo real de lo simbólico y lo real ya que como cuarto nudo, que es un poco lo de Joyce, que Joyce es el nexo que yo decía, que me ha venido así, el nexo no es tanto si hay un nexo, me parece que no, pero está la cuestión de la destrucción del lenguaje para Ujú, atrapar algo más, para ujú, atrapar justamente algo de esto que no se puede atrapar y que evidente que está anudado lo imaginario, lo simbólico, pero sin este real fuera que no se puede atrapar es difícil. Ahora es un punto difícil y de ahí que agradezco en el debate esta cuestión porque se ve que es un punto clave en Lacan y que no es fácil. Perdón, y Mm, una cosita, me parece esto re importante, la cuestión de la distinción entre vacío y agujero. Mm, Parece que no hay base, el agujero es agujero y está solamente gracias a ese entramado, ¿no? Ese imaginario simbólico que requiere de lo real para que lo instituya como tal, ¿no? Sí, bueno, a ver, per- un comentario antes de darle la palabra a perdón. Sebastián. Sí, no, no, el está muy debate animado. siempre es muy interesante, el debate. Sin debate, Este, no. ok, si me permiten, yo pienso en general que todo debate en torno a lo simbólico, lo imaginario, lo real, y cuando uno se mueve hacia el anudamiento, el nudo borromeo, o no borromeo, si estamos hablando de otras estructuras, solamente es mientras se refiere a la clínica, mientras se refiere a la clínica. Si se coloca en un plano abstracto, yo personalmente no consigo que eso sea muy fructífero. Creo que Lacan mismo se perdió completamente en sus últimos años. Se perdió él mismo pues, en sus devaneos topológicos y fue más allá de realmente. Bueno, Lacan exploró muchísimos campos y es entendible pues que en algunos pues realmente fuera más allá de lo que podía. Pues en la matemática pues es claro pues que llegó un punto en donde no se podía más pues. No podía más, pues entonces inventó un poquito que si la raíz de -1 y ciertas cosas ahí que no tienen gran sentido, pues. Igualmente le pasó con el campo de la topología, que fue más allá de la cuenta. Aunque yo sé que Sebastián no está de acuerdo conmigo con eso último, pero bueno, pues uno no puede estar de acuerdo con todo. Hay un real ahí, hay un agujero ahí. Adelante, Sebastián. Sí, así es. Y para continuar tu comentario y retomar lo que dice Susana, que justamente está como la lógica que Lacan elabora, ¿no? Retomando lo de Frege, Aristóteles y todo eso que ya sabemos, ¿no? Como para tratar de hablar de lo real, que es como una lógica usada para la formalización, entonces como una lógica de teorización lacaniana, digamos, ¿no? Pero lo interesante es que los analizantes, aunque no sepan de lógica, eso es como lo interesante, ¿no? No tienen que saber ni de Aristóteles, ni de Frege, etcétera. Y sin embargo, podemos decir que ellos lógicamente pueden deducir la presencia de ese real como articulado pues a lo que ellos han sufrido y todo eso. Y entonces ahí, claro, se abren como dos campos respecto a lo que se puede decir de la deducción lógica, ¿no?
como la lógica de la formalización teórica y la lógica que todos podemos usar, porque es intrínseca al lenguaje. O sea, es intrínseco al lenguaje el que nosotros podamos, a partir de ciertas afirmaciones y elementos, como hacer ciertas sí, conclusiones. Eh, entonces ahí está como lo interesante, la posibilidad que todos tenemos con el lenguaje para alcanzar ciertas conclusiones de lo real y que yo pienso que es lo que el psicoanálisis hace, es como lo único que se puede decir que es propiamente psicoanalítico, la deducción de ese real. Y en ese sentido, el análisis haría un nudo, efectivamente, contando con esa posibilidad que daría el psicoanálisis. Entonces, como un anudamiento propio de hacer un psicoanálisis, que es hacer entrar ese real en la Bueno, construcción, pues, psíquica, digamos, entre comillas. o sea, yo pienso que hay que tener cuidado un poco con lo que... A ver, Lacan mismo habla de tres... hay tres acepciones de lo real en Lacan. Este, eh, lo real de lo simbólico, en la tercera creo que es que él hace él, pues, un resumen de esos tres versiones de lo real. Ahora, tengamos claro que para él finalmente, en cuanto al nudo Romeo, lo que anuda no es lo real, es un decir. El cuarto nudo es un decir, es algo existencial lo que anuda, no es un real. En el decir, en cualquier decir que es algo del orden de lo existencial, hay real, simbólico e imaginario, pero es del orden de lo existencial, es del orden del decir, no es del orden de lo real. Ahí nos enredamos y nos ponemos a meterle recta, eso es otra cosa, es otra cosa. Lo que anuda es el decir. A ver, Dulo. No, es que justamente el decir, justamente hay algo del agujero. Otra cosa, la poesía lo indica a veces. Esta cuestión de que hay algo del sentido y hay algo del agujero. Y ahí hay todo un artículo de Miller de hace mucho tiempo, lo poético, pero esta cuestión del decir que dices, justamente es un tema que siempre me ha interesado mucho. Esta cuestión del decir, hay algo más allá de los dichos. Y por tanto, ¿qué hay? Entre los dichos aparece algo de esta cuestión del decir. No es sin los dichos, sin los significantes, etcétera, pero hay algo que va más allá. Y como si es existencial, ¿no? Por esto Colette, en un texto de esto del pase, decía, con relación al objeto, pase por el objeto, paso por lo real, pase por lo real. En dos momentos que a mí me interesó mucho, más con relación al síntoma, que no quiere decir con la sin el objeto ni mucho menos, sino haber atrapado algo de lo real del objeto, ¿no? Y la gente, hay analistas que pueden hacer el pase por el objeto o por lo real, podríamos decir. Y Colette decía que lo interesante, bueno, y difícil es cómo autentificar que allí ha habido algo de lo existencial, algo de un decir existencial. Y estamos en otro punto que me parece, de ahí que, a ver, por mi quizá experiencia, no lo sé, de vida, de análisis, de escritura y tal, hay algo que a veces cuando vamos a la cuestión de la lógica, los agujeros, es evidente que Lacan ha necesitado la lógica y la cuestión de la topología, pero hay algo ahí que me parece que es más del orden para mí, lo puedo sentir en la cuestión de cómo, por ejemplo, después de un análisis, aparece algo que descoloca. Y es ahí donde saber hacer con esto. No es algo de lo real en juego ahí, que no se puede, que la angustia, por ejemplo, que es lo que no engaña, el efecto de lo real. Nominé tiene un artículo que decía, por esto, un día presenté en París esta cuestión de la angustia como formación del analista. Sin haber sentido angustia, puede uno
operar como analista sin esta cuestión de una angustia. Hay muchos, lo decía como cuestión de lo real. Un día aparece algo que descoloca. ¿Qué hay ahí? Otra cuestión es que después de un análisis, ¿cómo poder hacer con esto? Pero que lo real insiste, es, es como Bueno, imposible, es lo siempre, que siempre decía que Lacan, el ¿no? análisis no cura de lo real. Exacto, Eso es así. exactamente. Y Mira, los por cierto, ataques, que eso me recuerda del primer libro que nos leímos a la letra y que tuvo dos, me acuerdo que tuvo dos, no sé cómo llamarlo, dos víctimas, no es la palabra, pero es la que se me ocurre ahorita, pues, que lo comenzamos a leer entre tres, después se agregó otra y luego dejaron dos y quedamos tú y yo y nos leímos Lacan, lector de Joyce, Lacan, lector de Joyce a la letra, realmente, letra por letra. Bueno, Aline. Gracias, buen día a todos y muchas gracias por todo lo compartido acá. Ahora cuando escuchaba una parte en donde decían sobre la destrucción del lenguaje, recordé que en el texto que nos lee Dolores habla sobre Bartles. Hay un momentito en que lo cita y me vino a la cabeza que él también hace algo como matar al autor o algo así cuando plantea que casi que todo lo que decimos ha sido dicho por alguien y que somos como un mosaico de esos dichos, y entonces cual autor y hace como una destrucción también del autor y ahora me preguntaba si no esto del decir podría ser una forma como inédita de utilizar el lenguaje, esos significantes, eso que pareciera que no tiene de nada nuevo, pero y que estamos ahí atrapados o que se insiste en utilizar eso y pues a lo mejor no se está diciendo nada, pero que en algún punto, sobre todo yo creo cuando estás en análisis, eres capaz de hacer esta escritura nueva. Sí, era todo. Gracias. muy interesante. Me parece que, bueno, no sé, pero cuando decías esto, si he entendido bien, esta cuestión que de alguna manera hay una primera huella, una marca que se repite. Y me parece que en las artes se ve el marido de Colette Soler, que era catalán, había traducido un poeta catalán muy importante, creo que ha definido como poeta la obsesión como nadie más lo ha hecho, del siglo XV. Y entonces él había traducido del catalán al francés en París. Y un día me comentó una cosa muy importante, bueno, que después lo he entendido, que toda obra es palimpsesto, siempre hay algo detrás, siempre hay, en análisis podríamos decir esta primera huella, pero detrás de un cuadro, Dalí esto lo ejemplifica muy bien, siempre hay otro retrato antes y antes, ¿no? Un dibujo antes, y me parece que el lenguaje hay algo que si se repite, y quizá Duras y Estelian lo ejemplifican, que es venga a sobre lo mismo, y intentando acercarse a este límite del lenguaje, que yo es lo que quería un poco Mm, comentar Bueno, hoy. pero Sí, un último comentario por mi parte es, gracias. a ver, también tendríamos que aclarar qué es lo que quiere decir Lacan, qué es lo que queremos decir por un decir, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere decir por un decir? Bueno, no es un acto lingüístico, es un acto de vida. Lo podemos ejemplificar con el caso histórico mismo que toma Lacan para ilustrar el acto. Este, se refiere pues a Julio César atravesando el Rubicón, en donde hay algo del orden del acto. Suetonio, el historiador Suetonio, le pone la palabra de supuestamente que Julio César dijo, la suerte está echada, alia y acta est, la suerte está echada. Pero no es el hecho de que diga el hecho, es que él toma una posición
toma una posición, hay un decir. El, el Senado romano pues tenía prohibido atravesar el Rubicón, eso era un acto de guerra. Y Julio César era un general romano. Al atravesar el Rubicón, él se transforma de un general romano en un enemigo, pero la suerte está echada. Eso es algo del orden del deseo. Es una posición que se toma. Hay otras posiciones que se toman en la vida. Soy padre, soy maestro, soy hermano. Este, bueno, aunque utilicé el nombre, el verbo ser, pero no necesariamente tiene que ver con lo de ser. Son posiciones que se toman en la vida. Bien. que Y produce. bueno, pues, sí, Dulos. No, no, esta es otra cosa que parece tan difícil, pero después quizá depende de cada cual cómo lo experimente, pero que si en cuanto el decir es un acto, cambia el sujeto, no inmediatamente, pero tiene efectos. Y esto a veces pasa incluso en muchas relaciones, no solamente de pareja, como de alguna manera hay un decir que es distinto del no, no quiero, no, no sé qué. No, ¿cómo transmitir este decir que no? Que a veces pone límite a relaciones, y repito, no solamente de pareja. Por tanto, cuando hay un decir, y si es un acto, lleva cambios. Y cambios a veces que parecen sencillos, pero que marcan en la vida, en la propia vida, marcan un antes y un después. Mm, Esto estaba escribiendo, quería escribir sobre esto porque me parece que que por ahí podemos entender algo del decir como acto. Ya en análisis sería otra cosa. Bueno, hay un caso que pues Lacan estudia pues muchísimo más, pues le dedicó todo un seminario, que es el caso de Joyce. Joyce se anuda a partir del empeño en ser el artista y en su manera particular de escribir, sobre todo en Ulises y más que todo en Finnegan's Wake. Que por cierto no es ninguna comparación, Carmen, entre Joyce y Marguerite Duras. No, no es eso, no se trata de que sean, por supuesto que son diferentes, tiene nada que ver. Pero lo que anuda Joyce, según Lacan, es precisamente eso de empeñarse en ser el artista de la escritura. Y bueno, todas los detalles pues que trabaja allí. Bueno, si les parece, si les parece, podemos, no sé, Dulos, si quiere agregar Solo, algo. solo quería una frase de Duras, cómo entendía la escritura, porque es algo distinto de lo dicho hasta ahora. Ah, Cuando ella habla del oficio de escritor, dice, escribir consiste en encontrar el movimiento adecuado, el ritmo de las palabras, una manera de bailar. Y me parece es otro enfoque que me parece muy interesante, ¿no? El ritmo y Precioso. una manera de bailar, que parece contradictorio con lo que hemos dicho hasta ahora, ¿no? Pero a mí me cayó muy bien cuando leí esto, pensé, esta Duras, la dejas. Que fíjate, esta mujer con esa vida tan extraordinaria, lo que la pudo mantener estable fue la escritura. Sí, La le escritura. Si salvó, no, ¿eh? ella se muere, pues, No, no, lo dice ella. en el abismo del Ella lo alcohol, dice muy en el claramente. abismo de la locura heredada de la madre. Lo que ella la equilibra, es decir, su decir era la escritura. Eso es lo que a ella la anuda, ¿eh? Ese decir. Bueno, Pues muy muchísimas bien. gracias Pero de la nuevo, Los. escritura es ese bailar. ¿Cómo? ¿Cómo? La Pero, escritura. pero la escritura es ese movimiento que está más allá Eh, del... eh, eh,
Ay, sí, sí. de las palabras escritas. Mira, Muy es que, bonito. Bueno, está el caso mira, de Pessoa que mencionó Dulós, pues son casos así que se Eh, estabilizan de alguna manera, se anudan, es a partir de un decir. Es no, decir, que me oye, interesa, es muy satisfactorio cuando después podemos debatir. ¿Mm? claro. Me parece ujú. genial, por lo que... Bueno, Dalí, para salirnos de la escritura, Dalí, ¿a partir de qué se estabiliza Dalí? Que Ah, se mete más o menos en una a psicosis ver, ordinaria, a partir cuando... de su ah, estilo de pintura. a ver, es que hace mucho tiempo, y agradezco, era la revista de Pensamiento y Psicoanálisis, escribí un artículo que me llevó mucho, bastante trabajo y tal, que es Dalí más allá del surrealismo. Porque es un tema, yo vengo de un pueblo cerca de, no lejos de Cadaqués, y aparte la cuestión de Dalí, pero hay un libro de una escritora que la invitamos sobre Dalí y Lacan, que es interesantísimo, ya lo pondré. Creo que en el FOE la teníais, la Cristina Massanés. ¿No tuvisteis a Cristina Massanés en el FOE? Pues me suena, pero no sitúo. Hablando de Dalí y Lacan. Es posible, pero no la sitúo yo ahora. ¿Cuándo Uy, fue esto? es que la invitamos y yo me acuerdo que el debate que tuvimos con ella, porque Mm, hay que leer este libro para entender también lo que era Dalí, etcétera. Bien. ujú. Ah, En fin, ya lo buscaré porque seguramente si era en alguna jornada lo debemos tener en algún lado. muy ¿Cómo bien. ¿Y llega a su final? vas a acabar sin que Dulós nos plantee la hipótesis de la relación entre Andrea Exacto, y nos Margarit Durán? falta, Sí, nos falta. lo he dicho, la hipótesis es la cuestión de que ellos dos es la cuestión del deseo eh, que pasa por la escritura, pero con este enfoque, con esta mira que sería de lo real, en relación con la cuestión del desamor maternal, De los dos, de de ambos. los dos. Es Ujú. decir, habría que, esta cuestión de Jan, porque no habla tanto, pero mi hipótesis es que si ellos dos han pasado tanto tiempo juntos y siempre con la cuestión de la escritura, es porque la escritura de alguna manera es el deseo que pasa por la escritura teniendo en cuenta esta cuestión que sería este real en juego de las primeras vivencias de la cuestión del desamor maternal. Sin esto, para mí es difícil entender. Habría otros Del enfoques, evidentemente, desamor y de la locura de la y madre. de la Bueno, locura. mira, vamos a despedirnos porque si no, pues ya me he despedido como Ahora tres. quedó más En mi claro, país dicen esto gracias. está más largo No, que claro, despedirnos pero casi. sí, sí. Hermoso. Gracias Gracias, Pero a bueno, todos Dolores. y hasta la Gracias a próxima. todos, sí, muchísimas gracias, gracias. buenas Gracias. noches. Nos vemos, Gracias. recuerden, es el dos de febrero, no el 26. Yo voy a mandar el Ah, de correo. acuerdo. Muy Ok, bien, gracias. 2 de febrero. Entonces, muchísimas Muy gracias, bien. Olor. Hasta Gracias todos. a Nos todos y esperamos a entonces todas, la ¿eh? próxima. Gracias a Gracias, Gracias. todos y Dolores. gracias, Jesús, Dolores. Buenas noches, bienvenido cuando quiera gracias. venir. Muchas ¿Eh? gracias a todos. Chao, Muy pues. interesante. Gracias.